Segunda de Pedro. Quiero predicar un sermón al cual he titulado Añadiendo cosas buenas a nuestra vida cristiana. Un poco largo el título, pero se llama Añadiendo cosas buenas a nuestra vida cristiana. Una casa, ¿verdad? Yo me relaciono mucho pues con la construcción, porque he trabajado muchos años en la cuestión de la obra, ya casi 30 años trabajando, ¿verdad? El yeso, los acabados, la tabla roca, y me relaciono mucho porque una casa, hermanos, una casa en sí, una casa, sabemos que cuando se construye una casa en obra negra, es una casa ya en el momento que ya está en obra negra, ¿no? Pero sabemos, ¿verdad?, que en la cuestión de la construcción, una casa es como, es algo que se le va añadiendo. De hecho, una casa, siempre se ha dicho que una casa no tiene fin en la cuestión de las decoraciones y los acabados. Y una casa, mientras más le metan, más va pidiendo, ¿verdad?, acabados o decoraciones. Yo me he arreglado casas, ¿verdad? Y hay gente que le gusta lo sencillo, bueno, solamente quieren enyesar las casas, no les gusta la decoración. Hay gente que le gusta la decoración. Hace unos 15 años atrás todavía se usaba mucho la moldura. Las molduras, la gente que prácticamente todos los clientes que yo tuve en Mazatlán, inclusive aquí en La Paz, pero más en Mazatlán, casi a todos los clientes yo les ofrecía las molduras, y la gente quería molduras para la casa, la decoración. Otros, ¿verdad?, hay texturas, hay acabados para los muros, pinturas, figuras con tabla roca. En fin, una casa se le va añadiendo y se le va añadiendo, y yo sé, ¿verdad?, que hay gente que le gusta la decoración exageradamente, pero en fin, ¿verdad?, cada quien tiene sus gustos. Y pues la cuestión está, hermano, que las casas se les va añadiendo acabados y decoraciones, y mientras más se les añade, más piden, ¿no? Las casas no tienen fin. Y yo me introduzco con esto porque yo quiero hablar acerca de añadir cosas buenas, pero a nuestra vida cristiana, a nuestra vida. Podemos tomarla como una construcción, ¿verdad? Nuestra vida es una casa, ¿cuántos dicen amén? Es una casa espiritual en la cual nosotros somos llamados a añadirle cosas buenas, a añadirle, ¿verdad?, a nuestra vida cristiana, a nuestra vida en Dios. Somos llamados a añadirle muchas cosas buenas. Y vamos a leer el texto, segunda de Pedro. ¿Cuánto lo tienen? Capítulo 1, versículo del 5 al 9, vamos a leer, por favor. Dice de esta manera la palabra de Dios: Vosotros también, poniendo toda diligencia, por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal, y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Pero el que no tiene estas cosas tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Vamos a orar en esta tarde. Padre celestial, en esta tarde, bendito Dios, oro a ti que tú unjas tu palabra. Bendice tu palabra, Dios, unge mi corazón y mis labios para hablar a tu pueblo, Señor, y que sea tu Espíritu Santo ministrando en nuestras vidas. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén. Añadiendo cosas buenas a nuestra vida cristiana. Quiero hablar en primer lugar como una pregunta. ¿Qué es lo que estamos añadiendo a nuestra vida cristiana? Como pregunta. La vida en sí, hermanos, es una de estar añadiendo cosas. Es una de estar añadiendo cosas, hábitos, costumbres, estilos, modas, etc. ¿Verdad? Así es la vida. Tristemente, millones de personas en el mundo, desde que eran niños, le fueron añadiendo malos hábitos o fueron adquiriendo malos hábitos, malas costumbres o mañas, como decimos vulgarmente, ¿verdad? Nosotros mismos, desde niños, fuimos adquiriendo malos y buenos hábitos. ¿Cuánto dicen amén? Malos y buenos hábitos, ¿verdad? Pero cuando estábamos sin Dios, eran más malos hábitos que buenos. Eso
estamos conscientes de eso, que eran más malos hábitos que buenos. Aprendimos cosas malas pues desde niños, ¿verdad? Algunos aprendieron o aprendimos a robar, a decir groserías. O sea, fueron cosas, ¿verdad?, que fuimos aprendiendo desde niños. Otros aprendimos, ¿verdad?, a fumar, tomar alcohol, tomar cerveza, a ser rebeldes, ¿verdad? Otros aprendieron otras cosas peores, ¿verdad? Aprendieron a meterse en narcotráfico, con personas que andaban muy mal, ¿verdad? Entonces, desde la niñez, otros aprendieron pues a ser flojos, a no trabajar, a no estudiar. Entonces, literalmente, hermanos, le fuimos añadiendo cosas malas a nuestra niñez. ¿Cuántos dicen amén? Luego en la adolescencia, después en la juventud, y todavía, ¿verdad?, hay gente, ¿verdad?, hay hermanos que se han salvado ya grandes, ya mayores, y le añadieron pues todavía en edades ya de 40 años, ¿verdad? Hay hermanos que se han salvado a los 50 años, a los 60 años, ya casi para colgar los tenis. Imagínense 60 años vivir sin Dios, 60 años sin Dios. ¿Cuántas cosas, cuántos malos hábitos, ¿verdad? Yo veo cuando se salva gente así, que traen un mundo de malos hábitos, un mundo, una inmensidad de malos hábitos, porque toda la vida vivir sin Dios, 60 años, 50 años vivir sin Dios. Yo le doy gracias a Dios que yo me salvé muy joven, a los 17 años. Otros se han salvado a los 20, otros a los 30, otros a los 40. Pero la situación, hermanos, es que literalmente le fuimos añadiendo cosas malas a nuestra vida. Y estamos conscientes de eso. En el libro de Eclesiastés, capítulo 8, versículo 11, nos dice estas palabras. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecutan luego sentencias sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Observe esas palabras. Dice que el corazón está dispuesto para cosas malas, para hacer el mal, ¿verdad? Para cosas malas esta noche. Entendemos perfectamente que hay una vieja naturaleza que prácticamente la traemos toda la vida sobre nosotros, y esa vieja naturaleza, hermanos, es muy cruel porque todavía quiere cosas malas. Aún como cristianos, esa vieja naturaleza, esa naturaleza caída, ese viejo hombre, aún como cristianos todavía quiere cosas malas esta noche. Por eso el apóstol Pablo escribe ahí en el libro de Efesios capítulo 4, el versículo 22, vamos a leer solamente, dice así: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojados del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos. Aquí Pablo está hablando del viejo hombre, ¿verdad? De esa vieja naturaleza o de esa naturaleza caída. Y dice que este viejo hombre está viciado conforme a los deseos engañosos, o sea, está lleno de malos hábitos. ¿Cuánto dicen amén? Está lleno de cosas malas. Entonces aquí el problema más grave es que cristianos, aún en su caminar con Dios, todavía siguen metiéndole cosas malas a su vida en Dios. Y esto es lo más triste de esta noche. Aleluya. Que aún, ¿verdad? Aún siendo cristianos, aún estando sirviendo a Dios, todavía, amén, le están dando oportunidad a cosas que no deben dejar entrar en sus vidas. El mundo, hermano, está plagado de cosas malas. ¿Cuánto dicen amén? Y la pregunta es, ¿qué es lo que le estamos metiendo a nuestro disco duro cristiano? Tenemos un disco duro que Dios puso aquel día, ¿verdad?, que empezamos a caminar con Dios. Dios, amén, nos reseteó el cerebro, por decir así. Nos lo reseteó, nos lo reinició, ¿verdad? Y tenemos ese disco duro, esa nueva mentalidad, esa nueva vida en Cristo Jesús, ¿verdad? Pero la pregunta es, ¿qué es lo que le estamos metiendo a ese disco duro que Dios puso en nosotros? ¿Verdad? ¿Qué es lo que le estamos metiendo esta tarde? Gloria al Señor. Porque ahí mismo en Efesios capítulo 4,
versículos 23 y 24, Pablo dice: y renovados en el espíritu de vuestra mente, y vestidos del nuevo hombre, creados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. O sea que el apóstol Pablo está diciendo que nos vistamos del nuevo hombre, que nos renovemos en el espíritu de nuestra mente, ¿verdad? Porque ese nuevo hombre fue creado según Dios en la justicia y en la santidad esta tarde. Por eso, amén, es muy triste mirar que hijos de Dios todavía en sus vidas sigan, amén, abriendo sus vidas a cosas malas. O sea, no están, o sí están quizás añadiendo una que otra cosa buena, pero siguen añadiendo cosas malas a su vida, y eso no es bueno. Porque tarde o temprano, hermanos, el ir añadiendo cosas malas va a afectar la relación de ese hijo de Dios con su Dios. Cuando afecta esta tarde. Por eso es muy importante que nosotros, hermanos, pongamos toda diligencia, que nosotros, ¿verdad?, pongamos toda nuestra atención en las cosas santas de Dios. Por eso yo quiero hablar en segundo lugar, poniendo toda diligencia. Porque lo que el apóstol Pedro nos dice en el texto, segunda de Pedro, capítulos 1, versículo 5, la primera parte dice del versículo 5: vosotros también poniendo toda diligencia por esto mismo. Aquí Pedro, ¿verdad?, el apóstol, está hablando de poner toda diligencia. Ahora, ¿qué significa la palabra diligencia? La enciclopedia Wikipedia lo define así, dice: la diligencia es la virtud cardinal con la que se combate la pereza. La diligencia procede del latín diligere, que significa cuidar. Dice: la diligencia es el esmero y el cuidado en ejecutar algo. Como toda virtud se trabaja poniéndola en práctica. Ser diligente significa: haz todo esfuerzo, ejercítate, pon tu mayor esmero. Eso significa la palabra diligencia. Y Pedro el apóstol dice: poniendo toda diligencia. El apóstol Pedro nos exhorta, iglesia, a poner toda diligencia. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Poner todo nuestro esfuerzo, poner todo nuestro esmero en añadir cosas buenas a la vida que llevamos en Dios. Pero muchos cristianos no están poniendo toda diligencia, ¿verdad? No ponen todo su esfuerzo, tal vez solo la mitad, el 50% de su esfuerzo o de la diligencia, o quizás el 40%, otros el 60%, otros el 70%, pero no están poniendo el 100%, ¿verdad? No están poniendo el 100%. Pedro dice: poniendo toda diligencia, poner todo nuestro esmero, ¿verdad? Poner todo nuestro esfuerzo, hermanos, en añadir cosas buenas a nuestra vida cristiana en esta noche. Aleluya. Muchos cristianos no están poniendo toda diligencia. En el libro de Esdras, vamos a leer capítulo 7, versículo 23, nos habla de hacer las cosas con esfuerzo. Esdras 7:23, por favor. Dice, este versículo dice así: todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho prontamente para la casa del Dios del cielo, pues ¿por qué habría de ser su ira contra el reino del rey y de sus hijos? En otra versión dice: todo lo que es mandado por el Dios del cielo sea hecho con esmero. Hermanos, eso es lo que tenemos que hacer, con diligencia, con esmero. Vamos a leer algunos proverbios esta noche. Proverbios capítulo 10, versículo 4. Vea conmigo, Proverbios 10:4. La mano negligente empobrece, mas la mano de los diligentes enriquece. Ser diligentes es muy importante, hermanos, iglesia. Ser diligentes. Proverbios 12:24. La mano de los diligentes señoreará, mas la negligencia será tributaria. Habla de los diligentes. Habla de la mano de los diligentes. Proverbios 13.
Versículo 4, el alma del perezoso desea y nada alcanza, mas el alma de los diligentes será prosperada. Debemos, hermanos, poner toda diligencia en añadir estas cosas. Ahorita vamos a hablar de lo que debemos de añadir. También en el Deuteronomio capítulo 4 versículo 9, vea conmigo, Deuteronomio 4, 9. Dice, por tanto, guárdate y guarda tu alma con diligencia, para que no te olvides de las cosas que tus ojos han visto, ni se aparten de tu corazón todos los días de tu vida. Antes bien las enseñarás a tus hijos y a los hijos de tus hijos. Dice, guárdate y guarda tu alma con diligencia esta noche. Amén. Entonces, iglesia, el poner toda diligencia es muy importante. ¿Cuántos dicen amén? La pregunta es, ¿qué tanta diligencia le está poniendo usted a su vida espiritual en Dios? ¿Es usted diligente o es usted negligente? ¿Qué es lo contrario? ¿Es usted cuidadoso o es usted descuidado o descuidada? ¿Qué es lo contrario? Debemos ser diligentes esta noche, porque esto, hermanos, depende también la salvación. ¿No dicen amén? Amén. Por eso el apóstol Pedro dice, poner toda diligencia, pongan toda diligencia. Y luego ya habla de las cosas que tenemos que añadir. Por eso quiero hablar del tercer punto, las cosas que tenemos que añadir. Añadir cosas buenas para vivir una vida plena en Dios. Y eso es lo que habla Pedro aquí en el texto, segunda de Pedro 1, 5 al 8, vamos a leer una vez más. Vosotros también, poniendo toda diligencia por esto mismo, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio paciencia, a la paciencia piedad, a la piedad afecto fraternal y al afecto fraternal amor. Porque si estas cosas están en vosotros y abundan, no os dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. El apóstol Pedro, hermano, nos da una lista de las cosas que debemos de añadir a nuestra vida. Y vamos a desglosar estas cosas que debemos de añadir. Él comienza por la fe, ¿verdad? Que yo creo que todo cristiano tiene fe. Pero no todo termina en la fe, hermanos. ¿Cuánto dicen amén? O sea, él comienza por la fe, pero muchos cristianos solamente se quedan en la fe. Y hay tantas cosas que podemos añadirle a nuestra vida cristiana en nuestro caminar con Dios. Pero para eso tenemos que ser diligentes, porque si hay cristianos muy descuidados, muy negligentes, que no se preocupan en añadirle estas cosas a su vida cristiana. Por eso primeramente dice, añadir a vuestra fe virtud. ¿Qué es la virtud? La virtud es actuar de manera correcta, una buena conducta. Y el apóstol Pedro dice que debemos de añadirle a la fe, debemos de añadirle una buena conducta. Porque alguien puede decir, yo tengo fe, pero si no tiene una buena conducta, ¿de qué le sirve su fe? Luego dice, a la virtud, conocimiento. El conocimiento es algo que tenemos que estar añadiendo a nuestra vida cristiana. Es una parte muy importante, es primordial el conocimiento, que prácticamente es la sabiduría. Oh, hermano, usted lee Proverbios, todo el libro, usted se dará cuenta que el libro de Proverbios es un libro de sabiduría. Amén. Es un libro de conocimientos, ¿verdad? Es un libro, hermanos, que nos habla de adquirir conocimiento. Entonces, el conocimiento, ¿cómo se obtiene? ¿Cómo se obtiene el conocimiento? Estudiando y leyendo. ¿Cuántos dicen amén? ¿Verdad? Y vamos a leer ahí en Proverbios capítulo 4, versículo del 5 al 9, que nos habla de la sabiduría o el conocimiento. Proverbios 4, del 5 al 9, un texto poderoso. Dice así, adquiere sabiduría, adquiere inteligencia, no te olvides ni te apartes de las razones de mi boca, no las dejes y ella te guardará, ámala y te conservará. Sabiduría ante todo, adquiere sabiduría, y sobre todas tus posesiones adquiere inteligencia. Engrandécela y ella te engrandecerá, ella te honrará cuando tú la hayas abrazado, adorno de gracia dará tu cabeza, corona de hermosura te entregará. Salomón está diciendo, hermano, me está exhortando a adquirir sabiduría.
adquirir sabiduría, conocimiento. Y Pedro dice que debemos de añadirle a la virtud conocimiento. Así es que llénese del conocimiento de Dios cada día. Luego dice el conocimiento, dominio propio. Una parte más, una cosa más importante es el dominio propio. ¿Qué importante es tener dominio propio? El dominio propio lo necesitamos para todas las áreas de la vida prácticamente. Aleluya. Prácticamente, hermanos, el dominio propio es algo que todo el mundo necesita. Porque si alguien que no tiene dominio propio va a cometer muchas imprudencias, empezando quizás por enojarse y hacer destrucción, porque no tiene dominio propio. O va a ser arrastrado porque no tiene dominio propio a pecados, a malas decisiones, a hacer tantas barbaridades. El dominio propio es importante. Proverbios 25:28, en otra versión dice así, Proverbios 25:28, como ciudad sin defensa y sin murallas es quien no se sabe dominar. Fíjense nada más. Quien no tiene dominio propio es como una ciudad sin defensa y sin murallas. Así es que tenemos que añadirle dominio propio a nuestra vida. ¿Cuánto dicen amén? Luego dice Pedro, al dominio propio paciencia. Añadirle paciencia. ¿Cuántas veces necesitamos tanta paciencia los hijos de Dios? Mucha paciencia en nuestra vida. Mucha paciencia. Cristianos que no tienen paciencia terminan haciendo malas decisiones, terminan haciendo cosas equivocadas, tomando malas direcciones en su vida. Veamos lo que dice en el libro de Santiago, capítulo 5, del 7 al 8. Santiago 5, del 7 al 8, por favor, dice estas palabras. Por tanto, hermanos, tened paciencia hasta la venida del Señor. Mirad cómo el labrador espera el precioso fruto de la tierra, aguardando con paciencia hasta que recibe la lluvia temprana y la tardía. Tened también vosotros paciencia y afirmad vuestros corazones, porque la venida del Señor se acerca. Dice, tengamos paciencia. Qué importante es la paciencia esta noche. Entonces, hay que añadirle paciencia también a nuestra vida en Dios, a nuestra vida cristiana. Luego dice, a la paciencia, piedad. La piedad, hermanos, es una devoción a las cosas santas, una virtud de actos de amor y compasión. Y el apóstol Pedro dice que debemos de añadirle piedad a nuestro cristianismo esta noche. Debemos de añadir la piedad a nuestra vida cristiana. Debemos de ser diligentes en eso. Luego dice, a la piedad, afecto fraternal. El afecto fraternal en sí es el amor que existe entre hermanos, extendiéndose a toda la familia y a los amigos más apreciados. La pregunta es, ¿cómo está su afecto fraternal hacia su familia, hacia sus amigos? ¿Verdad? Eso es el afecto fraternal. Y dice que nosotros debemos de añadirle afecto fraternal a nuestra vida cristiana. ¿Cuánto dicen amén? Añadirle afecto fraternal. Y finalmente dice al afecto fraternal amor. El amor, debemos de añadirle amor, obviamente, claro que sí, ¿verdad? Porque Jesús dijo que en esto conocerán que son mis discípulos si se aman unos a otros. Y escúchame bien, iglesia, el amor cruza las fronteras. Es amar a todos, ricos y pobres, libres y esclavos, blancos y negros, buenos y malos, cristianos y no cristianos. Inclusive Jesús dijo, es amar a nuestros enemigos, es amar a los que nos maldicen, bendecir a los que nos maldicen. Eso es amor. Jesús da la enseñanza, hermano, muy clara. Es amar al pecador. Si Dios amó al pecador, si Dios nos amó a nosotros, si Dios ama a la humanidad, San Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios a este mundo. Aleluya. Entonces, hermanos, lo final es añadirle amor a nuestra vida, porque son cosas que parecen muy sencillas, pero a veces si no somos diligentes, hermanos, nuestra vida cristiana no crece. Hay cristianos que no crecen en su vida cristiana. Pasa un año y no se está viendo ese crecimiento en ellos. 2 años, 3 años. Y eso es de preocuparse, porque fuimos llamados a ser como la luz del amanecer, que va en aumento hasta que el día es perfecto. Así es la vida del cristiano, del justo, lo que dice Proverbio.
Entonces, si un cristiano no va creciendo, no va yendo de gloria en gloria, de menos a más, es necesario examinar su vida. Si realmente le está añadiendo estas cosas a su vida. Porque quizá le está añadiendo más cosas malas que cosas buenas a su vida cristiana, a su vida espiritual. Quizás está alimentando más su carne que su espíritu. Porque es muy fácil, hermanos, en esos tiempos, ¿verdad? Que llenemos más la carne, la naturaleza carnal, que nuestro espíritu. Nuestro espíritu se va a llenar con la lectura de la Biblia, con la oración. Nuestro espíritu se va a llenar viniendo a la iglesia, congregándonos. ¿Cuántos dicen amén? Nuestro espíritu se va a llenar, hermanos, involucrándonos en las cosas de Dios, testificando, participando en los evangelismos, leyendo libros, pidiendo consejos, escuchando predicaciones. Es como el espíritu se va a llenar. Pero muchas veces hay cristianos que muy poco están haciendo estas cosas. Todo lo contrario, ¿verdad? Se están llenando de otras cosas que no tienen nada que ver con las cosas espirituales, con las cosas de Dios. Y eso es trágico en esta noche. Que Dios nos ayude. Aleluya. Así que el reto es añadirle todo eso a nuestra vida cada día, iglesia. Si algo le falta de esta lista que el apóstol Pedro menciona, añádalo a su vida esta noche. Añádalo. Porque dice en nuestro texto, el versículo 8, 2 de Pedro 1:8, dice: porque si estas cosas están en vosotros y abundan, dice que deben de abundar, no dejarán estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Si estas cosas, dice, están en ustedes y abundan, no lo van a dejar estar ociosos ni sin fruto. O sea, van a ser fructíferos, sus vidas van a ir mejorando día a día, van a tener más dominio, más autoridad, van a ser cristianos que en las pruebas y las circunstancias no los van a desviar de la voluntad de Dios. ¿Por qué? Porque se están llenando de las cosas espirituales, hermanos. Son las cosas que debemos nosotros cada día estar buscando para poder enfrentar, ¿verdad?, los ataques del diablo, los ataques del enemigo, las pruebas, las dificultades. Ahí está la gran diferencia entre unos cristianos y otros, entre unos y otros. El cristiano que se está llenando de estas cosas, que está añadiendo a su vida todo esto, que todos los días está conectado con Dios, es un cristiano que está en victoria siempre. Y muchas veces hay gente que dice: no, es que lo que el hermano ni pasan pruebas. Sí pasan pruebas, todos pasamos pruebas. Es más, el diablo ataca más a los que están sirviéndole más a Dios que a los que no. Y mucha gente piensa que, ¿verdad?, que muchos no pasamos pruebas difíciles porque nos ven sirviendo a Dios, sirviendo a Dios, sirviendo a Dios. Pero si supieran que somos los que más el diablo avienta con todo, ¿cuánto dicen, verdad? Somos los que más ataques recibimos. Pero, hermano, qué importante es añadirle estas cosas a nuestra vida cristiana. Porque dice Pedro que estas cosas, si están en nosotros en abundancia, no nos van a dejar estar ociosos ni sin fruto en cuanto al conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Así es que en esta noche que Dios nos ayude, añadiendo cosas buenas a nuestra vida cristiana. Gloria de todo lo que traigo esta noche. Vamos a dar un fuerte aplauso a Cristo y vamos a alabar a Dios con todo el corazón. Gracias, Señor. Oh Dios, te alabamos, te alabamos, te alabamos. Gracias. Ok, en esta noche, iglesia, gloria a Dios, vamos a inclinar el rostro. Incline su rostro y cierre sus ojos por unos momentos, por favor. Aleluya. Añadiendo cosas buenas a nuestra vida cristiana. Yo les hablaba de un principio, ¿verdad?, el ejemplo de una casa que se le añaden acabados y decoraciones. Y se le puede añadir cada año, cada cierto tiempo. Hay gente que a sus casas les añade decoraciones, les añade esto, que esto, otro. Y cada cierto tiempo juntan dinero y ahora vamos a ponerle esto a la casa, ahora vamos a añadirle esto, ahora vamos a ponerle este recubrimiento en este muro, ahora vamos a pintarla de este color, ahora vamos a ponerle este acabado aquí, esta figura de tabla roca, etcétera, etcétera. Hermanos, las casas se le están añadiendo siempre acabados. Bueno, nuestra vida cristiana necesita también, necesitamos estarle añadiendo estas cosas. Tenemos que estarle añadiendo estas cosas, ¿verdad? Aquí Pedro menciona, ¿verdad? Menciona
la fe, la virtud, el conocimiento, el dominio propio, la paciencia, la piedad, el afecto fraternal, el amor. Y pudiera haber más cosas, ¿verdad? Pudiéramos añadirle más cosas todavía a esta lista, ¿verdad? Podemos añadirle fidelidad, obediencia, podemos añadirle templanza, más cosas, hermanos. La pregunta es, ¿qué es lo que usted le está añadiendo a su vida en Dios? Tenemos que añadirle cosas buenas. En el pasado, cuando vivíamos sin Dios, fuimos adquiriendo muchos malos hábitos, cosas malas. Pero en el momento que llegamos a Cristo, empezamos a tener la oportunidad de añadirle cosas buenas a nuestra vida y reemplazar esas cosas malas que teníamos por cosas buenas. Eso es lo que tenemos que hacer, reemplazar. Muchos cristianos llegan a